Para cuando Renard llegó al bosque, ya no tenía dudas de que la resurrección de Veldora no podía ser verdad, ya que la concentración de magículas en el aire era demasiado baja, lo cual hacía más probable la traición de Hinata. Y cuando se preparaba para lanzar la barrera sagrada, fueron atacados. Garde pensó que Hinata misma pudo haberlos vendido dándole información a Rimuru. Sus enemigos eran más fuertes de lo esperado, pero eso no era todo. De pronto, apareció frente a él el Oni cayendo desde el cielo, creando una explosión tal que destruyó el suelo bajo sus pies. Renard, Garde y 4 paladines más se prepararon para enfrentarlo, envueltos en una luz divina, la armadura espiritual que era la máxima protección de un paladín, ligera como una pluma y capaz de invocar los espíritus con los cuales habían realizado su pacto. Ellos podían utilizar el poder de los espíritus, además de que sus armas estaban imbuidas con habilidades que podían eliminar el mal. Neutralizaban todas las defensas de sus enemigos. Se separaron en 4 direcciones y desplegaron una mini barrera sagrada, sin un momento de retraso, ya que podían sentir otras presencias con energía mágica sumamente poderosa. Querían acabar con esto lo más rápido posible para poder pasar al plato principal, que era el Señor Demonio. Los paladines lanzaron sus preparaciones con una ejecución perfecta, creando la barrera que debía ser capaz, si no de destruir al monstruo, al menos de debilitarlo lo suficiente, y evitar que los ataques del exterior interrumpieran. Todo esto antes de que el polvo terminara de disiparse, y cuando lo hizo, pudieron ver a su enemigo. Un cuerpo delgado, con cabello largo de tonos púrpuras, y en su frente un solo cuerno negro, y un traje extraño que llenaría de curiosidad a cualquiera que lo viera. Mi nombre es Shion, primera secretaria del señor Rimuru. Mi líder me ha dado el siguiente mensaje para ustedes. Escojan entre la rendición y la muerte. Si son inteligentes, tiren sus armas y ríndanse ante mis fuerzas inmediatamente. Renard pensó que era una vista terrorífica. Al menos rango especial A. Y dadas las condiciones adecuadas, quizá incluso pudiera convertirse en un señor demonio. Una raza evolucionada de los ogros, más allá del mago ogro. Un Oni, que estaba solo a un pequeño salto de ser un señor demonio. Un Oni nombrado, que podía llegar a ser una amenaza de clase desastre. Al menos uno de ellos en el pasado, se sabía tenía una fuerza divina en naturaleza, dándole control sobre la naturaleza misma. Era menos un monstruo que un dios menor. Shion le dijo que lamentaba decepcionarlo, pero no era ningún tipo de dios, solo un Oni más. En el luminismo estaba prohibido venerar a cualquier otro dios, así que si un monstruo poderoso recibía el apoyo regional de algunas razas y se declaraba a sí mismo como uno, entonces debía ser eliminado. En este caso, solo era el sirviente de un señor demonio. Pero de cualquier manera, la única opción lógica era eliminarlo. No obstante, a Shion no le interesaba en lo absoluto su dios. Solamente le repitió: tienen su elección, rendirse o morir. Ahora denme su respuesta. Renard hizo caso omiso y declaró que una criatura malvada como ella debía ser purificada inmediatamente. Todos los paladines lanzaron al unísono una ráfaga de cañones sagrados, una técnica que desmantelaba las partículas para robarle a los monstruos la esencia misma que formaba sus cuerpos. Sin energía sagrada angelical, era imposible bloquear el cañón sagrado. Pero Shion solo se quedó ahí parada, desviando todos sus ataques con su espada mientras ponía una cara de molestia del tipo: ¿por qué nunca escuchan? Entonces, si esta era su respuesta, es hora de morir. A pesar de estar dentro de la barrera sagrada, su velocidad seguía siendo elevada, a la par de la de Renard, de acuerdo a su lectura, pero si esperaban lo suficiente, lentamente la barrera seguiría debilitándola hasta que pudieran asestar un golpe. Uno de los paladines soltó un gruñido de dolor. Y es que las ondas del cañón sagrado que Shion estaba desviando habían sido redirigidas directamente hacia él. Realmente no las estaba desviando. Shion absorbía la energía dentro de la espada y después la liberaba con precisión en dirección al enemigo. Y todo esto sin una gota de sudor. Renard ordenó que detuvieran el ataque. Obviamente no los llevaría a ningún lado.
Xion comenzaba a ponerse ansiosa, ya que el ataque hizo menos efecto del esperado, debido a que los ataques sagrados son mucho menos efectivos en los humanos. Además, estaba atrapada en la barrera, lo cual hacía que su fuerza disminuyera cada segundo, sin contar que la misma barrera había bloqueado su movimiento espacial impidiéndole salir. Pero nuevamente les dijo: ríndanse ahora mientras aún estoy siendo amable con ustedes. Garde le dijo que era un blofeo. No había manera de que pudiera vencerlos mientras estuviera dentro de la barrera. Xion continuó diciendo que ella estaba intentando seguir las órdenes de su amo de no matarlos. De hecho, podía prometer que no golpearía a ninguno de ellos. Incluso les prepararía algo de su renombrada cocina. Y esa era su última advertencia. Pero los miembros de la Orden de los Paladines no negociarían con monstruos. Xion golpeó el piso con fuerza, haciendo volar rocas en todas direcciones, las cuales tomó en sus manos. Entonces, siguiendo un rugido poderoso, una erupción apareció delante de un paladín, destruyendo su escudo por completo. Y esto era solo una roca que Xion lanzó hacia uno de ellos, quien apenas pudo conseguir reconstruir su escudo a tiempo para evitar ser golpeado por otra roca. La barrera en sí no era capaz de proteger a los usuarios de los ataques físicos, así que una roca era suficientemente efectiva. A partir de ahora, los paladines tenían prohibida cualquier distracción. Debían pelear pensando que estaban contra un señor demonio en persona. No se distraigan, mantengan su armadura espiritual, les ordenaba Renard. Los lanzamientos eran poderosos, pero a ese ritmo no los llevaría a ningún lado. Entonces Xion les hizo otra propuesta. Tengo órdenes de no matarlos, pero para eso es necesario que les enseñe qué tanto los supero en poder. Intenté con rocas, pero eso fue un poco más difícil de lo que esperaba. Garde interrumpió diciendo: no dejen que las palabras de ese monstruo los engañe, y mientras lo decía sintió algo caliente en su oreja derecha, seguido del sonido del aire siendo partido, rompiendo su tímpano, y un árbol detrás de él fue pulverizado y arrancado de sus raíces. Xion había lanzado otra roca, una que pasó junto a él a una velocidad supersónica, apuntando únicamente a su oreja, y que de otra manera lo hubiera asesinado al instante. ¿Para qué quieres oídos si no vas a usarlos? Ahora cállate y escucha. Y reconociendo el poder de esos lanzamientos, Renard eligió dejar que Xion terminara de hablar. La propuesta era permitirles atacarla con su ataque más poderoso, el cual tomaría directamente, y si ella podía soportarlo, ellos debían rendirse inmediatamente. La duda comenzó a invadir a Renard, pensando: ¿de verdad no quiere matarnos? Y Garde, medio sordo y enfurecido, tomó la propuesta de Xion, ordenando a los paladines sincronizar su energía espiritual con la suya. Aunque Renard quiso detenerlo, Garde no escuchaba una palabra. La energía se concentró en Garde y con ayuda de la mano de Renard guiándola, pudieron controlarla para preparar un ataque colosal. Flama infernal. La técnica de fuego más poderosa de Garde, con la energía de sus compañeros paladines, potenciándola e incluso utilizando los poderes de un señor elemental, fue lanzada a Xion. Era mucho más poderosa que un cañón nuclear en términos de fuerza destructiva. Xion rió un poco y dijo: eso debería cumplir la cuota. No era lo que esperaba, pero que así sea. Espero que esta sea la mejor manera de infundir miedo en sus corazones. Ella agitó su espada en dirección de la flama y cortó a través de ella utilizando los efectos de Maestro Chef, su habilidad única. Xion, que no siempre era una persona brillante, en realidad ya se había preparado para ese momento, utilizando barrera múltiple, ojo que lo ve todo y sentido mágico, puso a prueba las debilidades de sus oponentes. Luego, con Maestro Chef y su habilidad acción óptima, leyó el flujo de las ondas de calor, su movimiento natural, y cortando a través de ellas para evitar el ataque directamente. Esto no significaba que saldría ilesa. El fuego quemó su piel y la dejó en un terrible estado, pero con regeneración ultra rápida, instantáneamente comenzó a repararse a sí misma para decir: una promesa es una promesa. Ahora ríndanse y retiren la barrera. Nadie se atrevió a responder, y después de un breve momento, Garde le dijo que mientras la barrera estuviera activa, ella seguía indefensa, así que convertirían eso en una batalla de resistencia. A lo que Renard quedó atónito.
siendo que Garde no era ese tipo de persona. Algo estaba mal. Shion, entonces, cansada de ellos, les dijo que, entonces, ahora tendría que matarlos de verdad. Renard sabía que si ese monstruo hubiera querido, ellos ya estarían muertos, y rápidamente comenzó la orden de rendición, pero Garde continuaba con su necedad resistiéndose. En verdad no parecía la misma persona. Shion cortó la barrera con su espada y la confianza de los paladines también fue destruida junto con ella. Entonces les explicó, no es una densa barrera multicapa, solo una barrera especial modificada para cambiar las reglas un poco, y modificar las leyes de la naturaleza es mi especialidad. Eso fue posible gracias a resultado garantizado que formaba parte de Maestro Chef. Los 4 paladines y los 2 capitanes estaban en shock, llenos de miedo. Cualquier pensamiento de victoria era inútil. Ahora, incluso la supervivencia era poco probable, y en la batalla, si pelear significaba la destrucción, era mejor rendirse y encontrar la manera de permanecer con vida. Renard tomó su decisión. No rendimos. Espero que puedas tratar bien a mis fuerzas. Shion sonrió, y Renard supo que en verdad ese monstruo permanecería leal a sus palabras y no los mataría. Eso haría que a su vez dudara de que Reihim hubiera muerto por orden de Rimuru. Hinata estaba viajando ahí con la esperanza de crear relaciones amistosas con el señor demonio. ¿Por qué habría de ser él mismo quien interfiriera con eso? Si quisiera sumir al mundo en caos, tendría sentido, pero si ese era el caso, ¿por qué los trataría con esa misericordia? Lo que solamente podía significar que al que estaban utilizando era a Renard. Todo fue por los 7 días. Si Renard no hubiera llevado a sus tropas, si no hubieran comenzado a pelear, el señor demonio no se hubiera puesto a la defensiva y Hinata no hubiera tenido la necesidad de combatirlo. Perdóneme, Lady Hinata, por mi culpa sus intentos de negociación fueron arruinados. Fue su pensamiento. La pelea de Hinata ya había comenzado. Fue por suerte que Hinata y Chizue se conocieran, y en un solo mes ella se abrió completamente con Chizue. Además, pasado ese tiempo, ya había aprendido todas sus habilidades con la espada, y se fue. Tenía miedo de ser rechazada y de perder la calidez que había ganado en ese momento. Era raro, pero tenía que hacerlo. Mató a su padre por el bien de su madre, y eso terminó rompiéndole el corazón a su madre. Ella aún lo amaba, a pesar de todo. Fue eso lo que la llevó a meterse en la religión. Y si su madre estaba orando por los crímenes de la hija, y si su madre realmente la odiaba, le causaba pánico pensar en eso. Llegar a ese mundo liberó a su madre del dolor, sin dudas, y Hinata ya no tendría que volverse loca por ello. Podía ser una máquina y actuar solo para cumplir su objetivo. Por eso no podía aceptar a Chizue, que aún intentaba entrar en su vida. Por eso tenía que marcharse. Ganó poder a través de la desesperación, después de ver morir a muchos, mientras otros luchaban por mantener a salvo a los más débiles. Nadie huyó. Todos se formaron como un escudo humano para protegerlos, y ella pensando que todos vivían solo por sí mismos. En este mundo, quienes peleaban por el bien de los demás eran llamados paladines. Este estilo de vida resonó en ella. Si se volviera devota a la batalla, no había necesidad de preocuparse por nada más. Hinata era el protector de la humanidad. Con ella al frente, las bajas disminuyeron de manera impresionante. Trabajaban mejor en equipo, eran eficientes, y ella sabía por qué todos los paladines la adoraban, solo pudiéndose reír sabiendo que también tenía sus propias conexiones con el señor demonio Luminous Valentine. Pero no tenía remordimientos. Frente a Luminous todos eran iguales. Por eso todos podían ser felices. Ahora, sin espacio para negociar, tenía que ganar. Si no, ni siquiera podría explicar el porqué de sus acciones. Invocó su habilidad Medidor para observar que Rimuru era una persona completamente diferente a la última vez, y la idea de que él pudiera amenazar a la humanidad la hizo temblar. Su habilidad no fue capaz de tomar una medida completa, lo cual significaba que Rimuru estaba en otro nivel completamente diferente al suyo. Entonces invocó Usurpador, la habilidad que le permitía pelear con seres más poderosos que ella, y es que esta habilidad podía robar cualquier habilidad que su objetivo tuviera siempre y cuando cumpliera la condición de ser más fuerte que ella. Si era más débil, no funcionaría,
y si era más fuerte podía acertar o fallar, dependiendo del conocimiento de su rival, pero podía usarla cuantas veces quisiera, mientras más comprendiera a su enemigo hasta que pudiera quitarle esos poderes por los cuales había trabajado tanto, hasta que pudiera derrotarlo. La última vez que pelearon, Usurpador marcó no aplicable, significando que Rimuru era más débil que ella, pero ahora un resultado que solo había visto una vez en el pasado: bloqueado, como cuando luchó con Luminous. Así que ahora estás a la altura de Luminous. Tomó la asesina de dragones de su espalda y la tiró al suelo, sabiendo que no le serviría de nada. Y en su lugar desenvainó la luz de luna, una espada de clase leyenda que Luminous le otorgó. Se envolvió en la sagrada armadura espiritual, un objeto utilizado por los grandes héroes del pasado y que era el original en el cual se basaban las demás armaduras espirituales, algo que solo quien fuera verdaderamente amado por los espíritus podía utilizar. La luz le envolvió y fue liberada de todas sus restricciones, más poderosa que un iluminado, un santo. Estaba a punto de ponerlo todo en la línea. Rimuru le había preguntado si recibió su mensaje, significando que estaba listo para resolverlo todo con un duelo, y Hinata pensó que solo una victoria le podría traer la redención ahora. Rimuru la vio aproximarse con su espada y pensó que, a pesar de que él le hubiera propuesto una negociación amistosa, ella optó por el duelo, por el motivo que hubiera sido. Pero bueno, solo tenía que ganar y escuchar su historia después. Enfrentándola de esa forma, no pudo evitar recordar que ella no tenía debilidades en lo absoluto. Sacó su katana, que no era la que Kurobe le había preparado especialmente para él, y que había estado en su estómago suficiente tiempo como para tomar una cantidad de magículas que la habían tornado de un color oscuro de la punta hasta el mango. Viendo la espada de Hinata, se arrepintió de no haberlo apresurado a terminarla. Por ahora, dejaré el control de su aura mágica a Uriel, cubriendo la hoja de su espada de llamas negras. Los intercambios de espada comenzaron a velocidades extremadamente elevadas. La velocidad de Hinata era paralizante, con aceleración de pensamiento aumentando su velocidad de reacción 1.000.000 de veces. Apenas era capaz de defenderse de ella, pero no se rendiría. Bloqueó un golpe y respondió con uno propio. Después de un tiempo intercambiando golpes, ninguno había cesado. Entre choques de espada y esquivar en el último segundo, Hinata parecía algún tipo de monstruo que ni con la ayuda de Rafael podía leer del todo. Ella veía a través de la trayectoria de los golpes con precisión robótica y atacaba en el momento justo, sin movimientos desperdiciados, variando cada vez la manera en la que atacaba, buscando aperturas y debilidades. Su antiguo yo no hubiera tenido oportunidad. Por suerte, ella no había ido en serio en esa ocasión. Ambos esperaban poder sobrecoger a su oponente, Rimuru con poder y Hinata con su espada, pero estaban parejos. Ella sintió envidia de que su técnica, que había pulido a lo largo de 10 años, fuera fácilmente igualada en cuestión de días por el slime. El cuerpo humano tenía límites después de todo, pero Rimuru ni siquiera necesitaba respirar. Su resistencia nunca bajaría, sus músculos no dolerían, y ni siquiera necesitaba magia para conseguir esas ventajas. Las tenía solo por ser un slime. Era demasiado injusto. Con medidor, impulsó su capacidad cerebral más allá del máximo, e incluso si sus capilares explotaron de la gran presión que estaba ejerciendo, ella apenas se mantenía gracias a autorregeneración con tal de no darle un solo respiro a Rimuru. Aun si el mundo parecía estar detenido gracias a la habilidad, no era suficiente. Usó cómputo predictivo para poder analizar la trayectoria de los ataques enemigos. Se sintió acorralada hasta ese punto. Tenía que usar todas las armas a su disposición. Entonces se limpió una gota de sangre que salió de su nariz sin que nadie lo notara y recuperó el aliento. Si esto se alargaba, su derrota estaba garantizada. Incluso en su estado de santo, su cuerpo tenía límites. Si quería convertirse en un semi-humano con un cuerpo espiritual, aún le quedaban algunos muros que sobrepasar. Usurpador estaba bloqueado, su única carta del triunfo contra enemigos más poderosos que ella, y su habilidad con la espada estaba siendo igualada. Aunque la espada Luz de Luna le daba un medio para poder hacerle daño a su enemigo,
y ese daño sería imposible de regenerar instantáneamente debido a las propiedades de la espada. Solo debía cortarle un brazo o algo, lo suficiente para que Rimuru aceptara la derrota y pudieran hablar, pero no podía asestar un solo golpe. No solo su crecimiento mágico o físico, sino su habilidad, todo crecía demasiado rápido. Rimuru era demasiado poderoso. Lo sorprendente era que, aunque pudiera robar habilidades como ella, eso simplemente le daría acceso a los fundamentos de las mismas, y para usarlas eficazmente necesitaría entrenarlas a fondo, pero él podía usar esas habilidades en su máxima expresión tan pronto como las adquiría. No se trataba solo de poder, sino de talento. Hinata contaba con que él aún no pudiera dominar por completo esas habilidades que recién había adquirido. Era su esperanza para poder ganar. La espada de Hinata comenzó a acelerar. Era como si su estilo de combate cambiara de un momento a otro, y continuamente. No era gracioso que una vez se defendiera de algo, ella volviera con otra cosa completamente diferente. No la llamaban defensor de la humanidad por nada. A los ojos de Rimuru, ella sonreía como si su victoria estuviera asegurada, con una posición neutral, preparada para atacar, esquivar o retirarse, sin comprometerse en ningún ataque, sin dejar aperturas. Era claro que para ella, él era un libro abierto. Rimuru estaba seguro de que tenía mayor fuerza física, pero por alguna razón ella estaba preparada para cualquier ataque que le lanzaran. Rafael avisó: los golpes recibidos no serían letales, pero drenarán una gran cantidad de poder mágico. No estar en peligro de muerte era bueno, pero si dejaba que lo golpearan una sola vez, estaría en una gran desventaja. De acuerdo con Rafael, la espada tenía propiedades especiales que le permitían atravesar la barrera multicapa sin ningún problema, y después anunció que se acercaba otro ataque. No hacía otra cosa que mostrar todas sus elegantes y sacadas del libro habilidades con la espada. Solamente en un duelo de espadas, quizá Hakuro podría igualarla, pero perdería, por supuesto, tomando en cuenta todo lo demás. Y aunque Rimuru no se cansaba, Hinata aceleraba cada vez más su espada. Quizá una batalla de aguante tampoco era la respuesta. De la nada, Rimuru sintió que ya no podía esquivar el siguiente golpe, y Rafael anunció que Hinata lo estaba arrastrando al sitio donde atacaría. La cosa es que con la técnica de Hinata, ella hacía que con cada golpe Rimuru se moviera a donde llegaría el siguiente. Sus ropas fueron cortadas y logró esquivar apenas. Si Rafael iba a hacer algo para ayudarlo, este era el momento. Y providencialmente se lo dijo: predicción de ataque futuro aprendida. ¿Desea activar la habilidad? Entonces, claro que sí, la usaría de inmediato. Ahora, Rimuru era capaz de ver líneas impresas en su campo de visión, indicando la futura trayectoria de los ataques. Viéndolo a detalle, todas las líneas representaban posibles trayectorias de los ataques, pero si había una línea negra, significaba que el golpe era imposible de predecir. Sin embargo, si había una línea brillante, significaba que el golpe había sido completamente predicho y era fácil de esquivar o bloquear. Siendo el caso, mientras más usara la habilidad, más precisa se volvería, y al cabo de pocos ataques, Hinata ya no sería una amenaza. Ella notó el cambio en Rimuru, y justo antes de lanzar el siguiente golpe, en su lugar movió su cuerpo completamente fuera del rango de su oponente, poniéndola a salvo. Este sentimiento se hizo más fuerte, y decidió ponerlo a prueba lanzando una finta, la cual Rimuru ignoró por completo, atacándola directamente en su lugar, como si supiera exactamente lo que ella iba a hacer. ¿Podría ser una coincidencia?, se preguntó, pero no. Era una habilidad aún más precisa que cómputo predictivo, terriblemente cerca de una predicción completa del futuro. Su velocidad de crecimiento es increíble, pensó. Entonces se dio cuenta de que sus probabilidades de victoria se habían desplomado a un nivel ínfimo. Esperaba ganar rápidamente, pero no podría ganar de ninguna manera si no intentaba asesinarlo de verdad. Y aún así, quizá lo más que lograría sería una victoria técnica, por lo que se dispuso a usar un ataque que prefería mantener fuera del ojo público. Se retiró unos pasos y le dijo a Rimuru: tengo una propuesta. Arreglemos esto con el siguiente ataque. Tengo una técnica final en la cual pienso verter todo mi poder. Si puedes resistirla, tú ganas, y si no, pierdes. Pero déjame decirte que este movimiento es peligroso.
¿Lo aceptarás? La razón de que le advirtiera era que, aunque tenía confianza en ganar con ese golpe, si en verdad llegara a asesinarlo, sus subordinados probablemente se volverían locos y atacarían a la humanidad. Y si ella usaba esa técnica, no le quedarían fuerzas para continuar. Entonces, para poder usar ese movimiento, necesitaba que Rimuru pudiera sobrevivir. Rimuru no sabía cuáles eran sus intenciones, pero Rafael le dijo que Hinata no tenía intención de asesinarlo. Si le estaba advirtiendo era precisamente porque el movimiento era peligroso. Sabiendo esto, él aceptó la propuesta. Hinata sonrió, y algo en esa sonrisa le pareció verdaderamente puro a Rimuru. Sin resentimientos después de esto. Si pierdes, prométeme no volverte a meter con mi nación. Y ella aceptó esa condición. Después de todo, solo habían comenzado ese duelo porque Rimuru lo había solicitado. Pero eso no estaba bien del todo. Él no lo había solicitado como única opción. Había algo raro. El mensaje decía: espero que aceptes reunirte en la mesa de negociaciones, pero si fallo en convencerte, te enfrentaré. Puede ser un 1 contra 1 sin que tenga que involucrarse nadie más. De ser posible, me gustaría acabar con esto verbalmente, así que piénsalo. Yo estaré esperando una respuesta positiva. Hasta luego. Definitivamente no era un mensaje exigiendo un duelo. No tuvo tiempo para pensarlo a fondo, ya que Hinata comenzó su ataque final. El último pensamiento de Rimuru en ese momento fue: si resisto, ganaré. Simple. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.